Buenas tardes, Dios les bendiga una vez más. Es un privilegio poder estar delante de la presencia de Dios para honrarle, para bendecirle en este día que nos permite no solo un día más, sino que un nuevo año. Feliz 2024 para todos, que el Señor nos cubra y nos guarde como hasta este día lo ha hecho y seguirá haciendo, porque estamos confiados que estamos en el hueco de la mano de Dios. ¿Amén? Vamos a dar inicio a este nuevo tema, se llama Miserable de mí, basado en el texto bíblico de Romanos 7:25. Dice Romanos 7:25: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es la pregunta que se hacía el apóstol Pablo. Y a medida vayamos desarrollando el tema, vamos a ir entendiendo por qué el apóstol Pablo podía expresar tan fuerte declaración que como hijos de Dios nos duele por nuestra forma de ser, por nuestra naturaleza caída y por fallarle tanto a un Dios que es perfecto, grande, maravilloso y poderoso. Amén. Romanos 7:19 dice, voy a leer desde el versículo 19 hasta el 25. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esa expresión del apóstol Pablo también me hace pensar en otra pregunta. ¿Por qué a los cristianos frecuentemente nos llaman hipócritas? Sin duda que quien se atreve a juzgar es por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Hoy aprovecharemos para estudiar estos versículos que están descritos para que veamos las expresiones del apóstol Pablo, aquel gran hombre que, como dice la Biblia, que él recibió el evangelio directamente por revelación de Jesucristo. Sin embargo, el apóstol decía que no lo había alcanzado todo. Imaginémonos, pensemos que si un hombre como él sabía que estaba todavía en ese proceso, en las manos de Jesucristo, en las manos del alfarero, cuánto más nosotros debemos estar conscientes que nos falta mucho por aprender. En realidad, nuestra vida en este mundo es como si, porque la palabra de Dios dice que el Señor no vino a buscar los que estaban sanos, sino a buscar los que estaban enfermos. Y eso somos todos los cristianos. Somos personas que de una u otra forma estamos adoleciendo, porque el pecado produce muerte. El pecado es como una enfermedad que a cada uno tiene atacando en diferentes áreas de la vida. Por eso es que las iglesias son como ese hospital donde unos podemos ver quizás externamente aquella llaga podrida, pero otros son tan internas que a simple vista no se pueden ver. Sin embargo, todos estamos en ese proceso. Todos somos necesitados del Señor Jesucristo, el médico por excelencia, que si bien es cierto, Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y dice que por sus llagas somos nosotros curados. Y eso es físicamente, pero también internamente somos necesitados de Dios. Y todos estamos en este proceso
de ir sanando poco a poco todas las áreas de nuestra vida. A unos les cuesta más algún proceso, a otros menos, pero en realidad todos estamos en este proceso de la vida, en este hospital de la vida, en esta necesidad de que el Señor Jesucristo nos vaya ayudando día con día. Cuando el Señor Jesucristo, el médico por excelencia, venga a darnos el alta a nosotros, entonces ya no vamos a estar en esta tierra. Entonces, cuando a nosotros nos den el alta, es cuando pasemos a la presencia de Dios, porque la misma palabra dice en Salmo 90, que nuestro tiempo en esta tierra son de 70 años, los más robustos 80, dice la palabra de Dios, y después volamos. Entonces, si estamos en esta tierra todavía, en este hospital de la vida, todavía vamos a necesitar de ese médico por excelencia, todavía nos tenemos que ver con misericordia, porque todos estamos adoleciendo de una u otra enfermedad, que sea tan visible o sea interna, pues cada quien puede examinarse y el Espíritu Santo nos ayuda a examinarnos por dentro. Por eso he querido traer este tema, he querido que lo conozcamos para que nosotros cuidemos nuestra boca con lo que hablamos y nos tengamos compasión los unos por los otros. Hermanos, por ello les pido que no permitamos que nos frustren los comentarios de quienes ni siquiera se dan cuenta que no saben. Hay personas que saben que no saben, pero hay otros que ni siquiera se dan cuenta que no saben y opinan de cosas que no conocen. Y dice acá leyendo que en su inmadurez o ignorancia se atreven a opinar de cosas que desconocen. Nosotros esforcémonos cada día más en conocer a aquel que nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable, sabiendo que hemos tenido un nuevo nacimiento y en nuestro interior viene a habitar el Espíritu de Cristo, quien a medida que nos fortalezcamos espiritualmente tiene que ir desplazando a nuestra vieja naturaleza, o como le llama el apóstol Pablo en Efesios 4:22, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces nos sucede lo que dice Romanos 7:19, que en nuestro interior siempre habrá una lucha por hacer el bien, pero constantemente le fallamos a Dios. Y al entrar en la oración y en la comunión es cuando el Espíritu Santo, que se encarga de redarguirnos y hacernos reconocer que necesitamos pedir perdón al Señor, y al sentir ese amor tan grande, esa bondad de Dios, que siendo nosotros culpables, Él nos ha justificado por la sangre de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que nosotros, cuando entramos en esa intimidad con el Señor, podemos reconocer nuestra bajeza, podemos reconocer nuestras fallas, podemos reconocer nuestros errores. Dice la palabra que el justo pagó por los injustos. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Y como la paga del pecado es la muerte o separación de Dios, cuando Cristo estaba colgado en la cruz, cargando todos los pecados de la humanidad, experimentó la separación con su Padre. Y Él exclamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Por eso nos duele pecar y oramos genuinamente en la presencia de Dios. No porque seamos hipócritas, sino porque no hay forma de pagar tanta misericordia de parte de Dios. Y nuestra alma lo sabe muy bien. Nuestra alma está consciente de la gran misericordia que ha recibido de parte de Dios. Por eso nos duele, por eso nos derramamos delante de la presencia de Dios, sabiendo que no merecíamos. Sin embargo, en el gran amor de nuestro Señor, decidió pagar el precio por nuestros pecados.
todos debemos tener la mirada en uno solo. Hebreos 1:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros no podemos poner en idolatría a ningún hombre, pero tampoco debemos juzgarlos, porque solo Dios tiene el poder para juzgar y para retribuir a cada uno según sus obras. Cuando nosotros nos atrevemos a juzgar al hermano, nosotros que no tenemos el debido conocimiento, que no tenemos esa capacidad de poder juzgar al prójimo, nos equivocamos. El único que puede juzgar, el único que no se va a equivocar, el único que es perfecto es nuestro Señor. Así es que si nosotros no vamos a pretender hacer la obra que solamente a Dios le compete. Principalmente cuidémonos de juzgar la obra de Dios y las manifestaciones del Espíritu Santo, porque lógicamente no son comprensibles con una mente humana, con nuestra forma de pensar carnal, sino a través del Espíritu de Dios. Y si no le cedemos el acceso al Espíritu Santo para que transforme nuestro entendimiento, nunca vamos a permitir que su poder actúe a través nuestro para edificación del cuerpo de Cristo, que somos cada uno de los que hemos reconocido al Señor como único y suficiente Salvador. Así que es cada persona el que debe permitir. Si hay algo que yo no entiendo, ¿por qué en una persona cuando está en intimidad con Dios tiembla y yo no lo puedo entender? Tampoco debo juzgarlo, porque es una relación entre Dios y su Hijo. Solo Dios sabe cómo se va a manifestar y Él es soberano. Nosotros no podemos pretender que Él se manifieste de la manera que nosotros lo entendemos. Si somos nosotros los que, si no entendemos algo, le podemos pedir a Él que nos lo revele, que nos enseñe, que nos ayude por lo menos a cuidar nuestra boca. Recordemos que Dios es sublime, santo y perfecto, pues Él es Dios. Nosotros sus siervos, embajadores del reino de los cielos, quienes anunciamos por su gracia y no por méritos propios. Anunciamos el santo evangelio de Dios. Mateo 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Muchos pudieron expresarse mal de Jesús como hombre, como el Hijo de María, y Él no tomó venganza, sino que perdonó. Pero nadie que blasfeme contra el Espíritu de Dios será perdonado. Porque el Espíritu es el que nos guía a toda verdad, y la verdad es Cristo. La palabra de Dios dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. El único que tiene la facultad de perdonar es Cristo. Dice en Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Así que no podemos criticar nosotros la obra de Dios, del Dios Todopoderoso que habita en estos vasos que somos nosotros, imperfectos, vasos de barro, dice la palabra, porque del polvo fuimos tomados. Nosotros no tenemos una divinidad, sino que fuimos tomados del polvo en nuestra naturaleza terrenal. Lo que el Señor deposita en nosotros, que es el Espíritu Santo,
ahí sí es el Espíritu Divino de Dios. Y nosotros como vasos, como vasijas de barro, solamente contenemos ese precioso tesoro, dice. Contenemos dentro de nosotros es la divinidad del Dios Todopoderoso, pero nosotros seguimos siendo imperfectos porque solo somos barro. Pero no podemos juzgar la obra del que está dentro de nosotros, actuando a través de nuestros miembros, por lo que en nuestra naturaleza humana un siervo puede ser, o nosotros nos podemos equivocar y nosotros fallamos. Pero entonces no es como dice ella, no, entonces no soy yo el que está pecando, sino que es la naturaleza que está en mí, mi naturaleza carnal. Y no podemos decir que la obra del Espíritu Santo no es perfecta por ello, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es perfecto. Y todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Más bien nosotros debemos preocuparnos por afirmarnos nosotros mismos y agradar al que es digno de toda gloria y de toda honra, que es nuestro Dios. Ahora entendemos por qué el apóstol Pablo exclamaba grandemente, decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque sabemos la constante lucha que debemos librar para hacer las obras espirituales y no las de la carne. Hasta Pedro lloró amargamente porque amaba al Señor Jesús, pero lo negó 3 veces. Esta reflexión no es para decirle que puede practicar el pecado, porque la carne es débil, como muchos convenientemente se amparan en este texto, sino que cada quien mire cómo edifica, dice la palabra. El fundamento es Cristo y nosotros vamos a ir edificando sobre ese fundamento, y cada quien es responsable de los materiales con los que edifica para el Señor. Así es que no debemos fijarnos en el prójimo, porque por principio de Dios, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces es Dios el quien le va a retribuir. Si en mi opinión la otra persona actúa mal, es Dios quien se va a encargar con la otra persona. Yo tengo que descansar en eso, que no me compete a mí estar juzgando la obra del otro. Esto es cuando estamos nosotros en nuestra relación entre hermanos. Ahora bien, si la relación es de padre a hijo, ahí sí el padre tiene la potestad y tiene la obligación y la responsabilidad de poder hacer ver a sus hijos los errores. Hay etapas donde ya nuestros hijos son adultos y toman sus propias decisiones. Eso no quiere decir que nosotros no les vamos a decir lo que es bueno y lo que es malo. Porque si traemos a memoria al sacerdote Elí, el Señor le hizo ese reclamo, que por qué no amonestó a sus hijos si él se daba cuenta de las cosas malas que hacían. Así nosotros también tenemos la responsabilidad, si estamos actuando, si nuestro rol es de padre a hijo, tenemos la obligación de decirles las cosas que son incorrectas, de aconsejarlos, de hablarles conforme a lo que la palabra nos enseña. Si alguien está en liderazgo, si alguien es pastor de una iglesia, él tiene esa facultad de poder llamar a su pueblo, de poderles predicar, de poderles enseñar. Pero cuando nosotros solo somos miembros, hermanos, entonces lo mejor, si nosotros vemos al hermano que está fallando, pidámosle misericordia a Dios, y el Señor en su grande amor le va a llevar, le va a guiar, porque tiene el Espíritu Santo, le va a guiar a toda verdad. Digamos como el apóstol Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él nos salvó de la muerte segunda, de la separación de nuestra alma de la presencia de Dios y del castigo eterno en un lago de fuego.
por todo lo que Dios ha dado, debemos estar agradecidos. Y pidamos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo nos ministre su poder, que interceda con gemidos indecibles por todo lo que ni sabemos muchas veces cómo pedir, y que nos reparta esos dones como Él quiere, porque Él tiene la soberanía para darle a cada uno conforme a sus propósitos, pues Él es soberano. En conclusión, después de meditar en esta preciosa palabra, después de poder ver nosotros que si el apóstol Pablo, un hombre que subió al tercer cielo, que le fueron reveladas cosas que no tuvo ni la forma de poderlas expresar porque eran tan excelentes, tan grandes, si él podía decir que no pretendía haberlo alcanzado todo todavía, sino que se extendía, dice, para alcanzar aquello por lo cual había sido alcanzado de parte de Dios. Entonces nosotros seamos temerosos y tengamos el cuidado de cuando abrimos nuestra boca, de lo que sale de nuestra boca, porque dice la palabra también que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en nuestro corazón hay amargura, lo que salga de ese corazón van a ser palabras que hieran. Pero ahora que estamos en el Señor, estamos en este precioso tiempo de gracia, si hay algo que estamos haciendo incorrectamente y la palabra nos lo enseña, el Espíritu Santo nos redarguye, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos guarde nuestro corazón y nuestra boca para no pecar, para no dañar al prójimo, porque han habido casos en que aún los siervos de Dios se salen del camino, se salen de la obra por una palabra que les hirió, de una palabra que les marcó, y eso pues no es más que lo que el enemigo anda buscando. Así que nosotros no seamos instrumentos del enemigo para hacer tropezar a un hermano. En conclusión, acá dice la palabra que hemos escrito, dice: reconozcamos que la obra es de Dios, que el crecimiento lo da Dios. No nos compete andar midiendo el nivel espiritual de nadie. Pues en la palabra dice que unos son los que riegan, porque en este caminar hay siervos que se encargan de regar. Si lo hacemos la relación con la siembra, hay unos que preparan la tierra, otros que siembran la semilla, pero el crecimiento lo da Dios. Así es en la vida. Nosotros podemos predicar, nosotros podemos enseñar, pero el crecimiento espiritual solo va a venir de parte de Dios. Y nosotros podemos descansar en eso, aun cuando enseñamos la palabra, aun en nuestra casa, por más que insistimos, hay alguien que no quiere reconocer, a alguien que todavía no está en el mismo caminar, en el mismo crecimiento que nosotros quisiéramos ver. Descansemos en el Señor, porque el dueño de la viña es Dios. Nosotros somos obreros suyos. Todos los obreros de la viña de Dios somos imperfectos, llamados por su gracia, y solamente el Señor tiene la facultad de juzgar. Así es que tampoco nos desenfoque el hecho de ver a un siervo equivocarse, a un siervo fallar, a un siervo errar. ¿Por qué? Porque es un siervo de Dios, no es un siervo nuestro. El que le va a juzgar es Dios. Amén. También cuidémonos de querer enmarcar la obra del Espíritu Santo, porque Dios es soberano y en su soberanía puede manifestarse como Él quiere. Si a uno le da el don de lenguas y el otro no entiende por qué esa manifestación, no se mete en ese asunto. Es un asunto entre Dios y su Hijo, entre Dios y sus siervos. Igual, cuando nosotros no entendamos algo, dice que la sabiduría se la podemos pedir a Dios y Él la da abundantemente.
que la llenura del Espíritu Santo se la podemos pedir a Dios. Pedir eso dará, dice la palabra. Entonces, si algo no lo entendamos, pidamos el entendimiento, pidamos la revelación a Dios y Él nos la dará. Y punto muy importante, seamos agradecidos y mostremos misericordia como Dios tiene misericordia de nosotros día con día, porque dice la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias cada mañana, que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, dice su palabra. Entonces, eso va para todos, porque dice que las mejores obras de justicia que nosotros podemos creer que estamos haciendo, muchas veces son como trapos de inmundicia delante de la santidad de Dios. Así es que no nos creamos más de lo que realmente somos, y así como yo necesito perdón día con día, debemos perdonar al que nos ofende también, así como lo dice el Padre Nuestro. Así es que esta es la reflexión de este día. Cuidémonos, cuidemos nuestra boca, cuidamos lo que sale de nuestro corazón a través de nuestra boca. Llenémonos de la palabra de Dios, llenémonos del conocimiento de Dios, pidámosle a Dios que Él nos ayude a que podamos dar esos frutos del Espíritu, como son el amor, la paz, la bondad, la benignidad, la fe, la paciencia, la mansedumbre, todo esto, la templanza, todo esto que solamente de parte de Dios podemos tener. Pidámoslo, trabajemos en ello, llenémonos cada vez más del Señor, y el Señor hará con nosotros cosas que ni nos imaginamos. Amén. Que el Señor les bendiga. Feliz y próspero año. Bendiciones.